¿Qué tal, estimados alumnos? Me ha dado mucho gusto ver el progreso que han tenido trabajando tanto de forma individual como en equipos, tanto en la parte teórica como en la más reciente práctica que tuvimos sobre los presupuestos de inversión de nuestra segunda unidad. Para finalizar justamente nuestra segunda unidad y reafirmar todos los conocimientos que hemos venido adquiriendo, finalizaremos trabajando con el resultado de aprendizaje que será basado principalmente en lo que es sus tareas integradoras con respecto a las corridas financieras y que tienen como antecedente su estudio de mercado y el estudio técnico. Sin más preámbulos, jóvenes, tenemos aquí en la pantalla información financiera sobre un proyecto que es la plantilla que hemos venido utilizando en las clases previas, con algunas adiciones y modificaciones que nos servirán para reafirmar puntos muy importantes que debes de tener en cuenta en cómo debes de presentar tu corrida financiera, la próxima práctica que tendrá que ver con el proyecto de inversión con el que han venido ustedes trabajando. Suponiendo que nuestro proyecto fuera un proyecto para tostado y molido de café para venderlo envasado en bolsas ecológicas, aquí yo he venido ya colocándoles en las distintas hojas de Excel la información clave y cómo debe de venir esta presentada. Aquí de manera muy importante he colocado sombreado los aspectos que tienen que ver con la cantidad que ustedes van a vender de su producto en una o en dos presentaciones en las que ustedes tengan determinado según las decisiones que han tomado como socios del proyecto y también, desde luego, relacionadas a los resultados de su estudio de mercado. Tuve la oportunidad de interactuar con los equipos y lo que debemos de buscar es que estas ventas sean lo más realistas posible. Y también deben de ser en un sentido moderado, es decir, no demasiado optimista. Tampoco nos vamos a situar en un escenario pesimista, pero debe ser un término medio, un término que podamos perfectamente y sin ningún problema, y con un esfuerzo moderado del nuevo negocio, poder alcanzar esos resultados. En el caso de este proyecto, hemos estimado que con base en la información que tenemos del mercado, podemos vender 838 bolsas de 1 kilogramo y 419 bolsas de la presentación de medio kilo. Es muy importante, jóvenes, que esto, así como por eso lo marqué aquí en amarillo, podamos traducirlo ya no a cantidad de productos vendidos, sino que también podamos hacer una conversión para ver cuántos kilogramos, cuántos litros, dependiendo del proyecto que ustedes estén trabajando, si sea mermelada, si sea un vino, etcétera, pues cuántos kilos, cuántos litros vamos a estar manejando de tal manera que eso podamos hacer posteriormente un enlace como en la asesoría que yo le presté a los diferentes equipos, en donde de manera conjunta les fui enseñando
cómo hacer el enlace del presupuesto de ingresos hacia la memoria de cálculo. Y entonces favorecer la exactitud en los cálculos y que nuestra información financiera no sea solamente información financiera, sino que vaya tomando la forma de una verdadera corrida financiera. Bien, entonces aquí tenemos nuestras ventas en unidades y hicimos la correspondiente conversión hacia venta en kilogramos. En este caso es kilogramos porque estamos hablando de café. De igual manera, en base al estudio de mercado, ustedes establecieron cuál va a ser su precio. Y muy importante, pues debemos de tener las ventas en ingresos de cada uno de los productos y el total de ingresos que va a tener finalmente el proyecto. Correcto. Como decía, el presupuesto de ingresos es clave para la elaboración de nuestra memoria de cálculo. En tu memoria de cálculo, en las memorias de cálculos de los equipos, quiero que por favor respeten la asesoría que yo les di, en donde ustedes, con base en la información que ustedes me proporcionaron, estimamos la cantidad de producto que obtuvieron de su prueba de laboratorio. Aquí en este caso tenemos que en la prueba de laboratorio obtuvimos de producto terminado 80 kilos. Para ello utilizamos 100 kilos de materia prima, que en este caso es el café oro verde. Obviamente después de tostarlo y molerlo, pues ya no son los mismos 100 kilos, resultaron 80. Y en el proceso también utilizamos 1.94 litros de agua. Utilizamos y el café que resultó, que son estos 80 kilos, utilizamos 64 kilos, los cuales envasamos en bolsas de kilo, resultando que tenemos 64 bolsas de 1 kilo. Por otra parte, los 16 kilos restantes los embolsamos en bolsas de medio kilo. Obviamente, al ser 16 kilos y con ello llenar bolsas de medio kilo, pues logramos llenar 32 bolsas en total. Por eso estamos haciendo la multiplicación de esta información que está en la celda E11 y le estamos multiplicando por 2 para hacer la correspondiente conversión. De tal manera que ya tenemos utilizados nuestros 80 kilos que sacamos en nuestra prueba de laboratorio. Obviamente, vamos a requerir para ello 96 etiquetas, que es la suma de las dos presentaciones. A cada una les colocamos sus etiquetas, 64 más 32, 96, ya está colocada aquí la fórmula. Y también tenemos calculado que este producto lo vamos a proteger en cajas y estas cajas admiten un máximo de 12 productos por cada caja. Entonces, si tenemos que son un total de 96 productos, pues los dividimos entre 12, que es la fórmula que tenemos aquí arriba. Muy bien. Excelente, jóvenes. Resulta ser que pues necesitamos 8 cajas. Eso fue nuestra prueba de laboratorio. Por otra parte, como bien les mencioné, si alcanzamos a ver la fórmula que tenemos aquí en la barra de fórmulas, la información que tenemos aquí
de las ventas estimadas en kilogramos es de 1047.5 kilogramos. Si recordamos, esa información viene de nuestro presupuesto de ingresos. Por eso la importancia de calcular lo que necesitamos vender y tener la conversión correspondiente. Entonces, tenemos que en nuestra prueba de laboratorio generamos 80 kilos y lo que necesitamos vender es 1047. Entonces, con estos dos datos, generamos una fórmula, que es las veces que las ventas van a superar a esta prueba de laboratorio. Entonces, dividimos las ventas estimadas en kilogramos entre lo que obtuvimos en laboratorio, que fueron los 80 kilos, y resulta este factor de que tenemos que 13.09 veces nuestras ventas van a superar a lo que trabajamos en el laboratorio. Esto nos va a servir, pues ya para saber cuánto realmente vamos a utilizar de nuestras distintas materias primas. ¿Y cómo vamos a obtener esto? Pues nuestra principal materia prima es el café, oro verde, que pues obviamente no está ni tostado ni molido, y este factor va a resultar de multiplicar estas 13.09 veces, por eso la importancia de obtener veces, por lo que utilizamos en laboratorio. Suponiendo que no tuviéramos aquí calculado el agua, pues es muy sencillo. Entonces aquí le decimos igual a veces por agua y listo. Y así lo hacemos con los demás insumos. De tal manera que ya tenemos todo lo que vamos a necesitar y lo tenemos perfectamente enlazado con nuestro presupuesto de ingresos y lo tenemos relacionado con nuestra prueba de laboratorio. La importancia de ya tener calculado cuánto vamos a requerir con base en lo que vamos a vender, pues es que esta información de la memoria de cálculo la vamos a enlazar con nuestros costos de producción, suponiendo que no tuviéramos este dato acá. Pues el café oro verde, ¿cuánto vamos a necesitar? Aquí le colocamos igual. Nos vamos a la memoria de cálculo. Y aquí está el café. Y así lo hicimos con nuestros insumos. Si se dan cuenta, arriba aparece perfectamente la fórmula con la cual fuimos enlazando. Ese fue parte también de la asesoría que fuimos dando a cada uno de los equipos en el último encuentro que tuvimos. Favor de asegurarse que estén hechos estos enlaces y realizados de manera correcta, tanto con las materias primas como los insumos. También quedamos con el compromiso de que cada uno de los equipos iba a ser la correspondiente cotización de cada una de sus materias primas o insumos, considerando precios de mayoreo. Porque si para elaborar una mermelada casera, pues consideramos el precio en el que compramos en la tiendita, en el súper, pues evidentemente en un proyecto ya formal, pues no vamos a comprar los kilos de azúcar que nos van a servir para preparar, que es una de las materias primas para preparar la mermelada, no los vamos a comprar en la tiendita ni en el súper. Lo vamos a comprar con un mayorista y entonces pues vamos a comprarlo por costales. Entonces evidentemente nuestro costo por kilo va a bajar y así con las demás materias que vayamos a utilizar. Entonces ustedes deben de considerar precios a mayoreo porque van a utilizar no cantidades pequeñas, van a utilizar cantidades grandes mensualmente para poder llevar a cabo los procesos productivos.
Muy bien, también mencionamos de forma muy importante que deben de tener ustedes el personal necesario para llevar a cabo la producción. Ni mucho personal, ni poco personal, sino realmente el necesario, tanto en las áreas de producción, en las áreas administrativas. En este proyecto, por ejemplo, tenemos a un gerente, pero pues vamos viendo más o menos que los ingresos permiten sufragar estos costos. Si no fuera el caso, aquí consideraríamos al gerente sin un sueldo, como fue la recomendación para algunos de los equipos, y entonces, pues alguno de los socios va a tener que hacer las funciones de gerencia y a lo mejor sea una gerencia rotativa entre los diferentes socios, de tal manera que pues no tengamos costos excesivos y estos costos terminen extrayendo, usufructuando, quitándole al proyecto pues todos sus ingresos, de tal manera que pues vamos a tener un proyecto que no es rentable. Muy importante, aunque en general casi todos los equipos y en casi todas sus prácticas hemos estado bien, cuidar las fórmulas. Observamos en algunos trabajos algunos detalles menores. Les pido que para tarea integradora evitemos estos errores. Desde luego, una vez que tengamos cada uno de los rubros, costos de producción, gastos de emisión, gastos de venta, tener nuestros totales y hacer la comprobación correspondiente, la cual debe de dar el resultado conveniente. ¿Sí? En general no he observado problemas de clasificación de costos fijos y costos variables, no me detengo mucho en esa parte porque he observado que van en general sólidos los equipos en esta materia. Lo que sí me permito puntualizar, jóvenes, es que todos sean cuidadosos en que haya una diferencia entre los egresos de su proyecto y sus ingresos. Ejemplo, aquí en este proyecto tenemos ingresos totales por 93,000 pesos y nuestros egresos son por 91,746 pesos. Es decir, no tenemos ni siquiera 2,000 pesos de diferencia entre los ingresos y los egresos. Ciertamente son mayores los ingresos, pero considerando que en este proyecto pudiéramos tener 4 socios, pues no resulta muy atractivo para una empresa, pues que si tenemos más o menos 2,000 pesos de utilidades, diferencia entre ingresos y egresos, así de manera muy básica, pues le toca de 500 pesos a cada socio, o menos incluso. Entonces no resulta ser atractivo para los socios tener una utilidad o una diferencia ingresos-egresos tan baja. Entonces tenemos que estudiar nuestros costos y también si la determinación de nuestras ventas y nuestros precios estén bien establecidas. Aquí intencionalmente coloqué precios de venta muy bajos para el café tostado y molido. ¿Qué sucede si colocamos precios de mercado pues, más adecuados? Desde luego, precios que también sean acordes a lo que nos resultó nuestro estudio de mercado. Tenemos que hacer que nuestro estudio financiero concuerde con lo que obtuvimos en el estudio de mercado. Y aquí va a resultar entonces que revisando nuestro estudio de mercado resultó que buena parte de nuestros clientes sí estaban dispuestos a pagar un precio de 130 pesos el kilogramo por un café orgánico de calidad y la presentación de medio kilo resultó que lo máximo que estaban
dispuestos a pagar era de 70 pesos. Y aquí entonces vemos que, pues ya sí, ahora sí tenemos una buena diferencia ingresos-egresos. Tenemos ingresos por 138 y egresos por 91,746 pesos. Ya eso nos da pauta. Obviamente faltan otros estudios, falta profundizar más, pero ya de entrada vemos que pues sí hay una buena diferencia ingresos-egresos. En algunos proyectos que me tocó asesorar, incluso los egresos estaban siendo superiores a los ingresos. Hice algunas puntualizaciones a los equipos, les apoyé en algún aspecto, pero a ustedes les tocaba perfeccionar esta parte de sus ingresos y de sus egresos para que tuviéramos una diferencia a favor y entonces pues empezáramos sus proyectos con el pie derecho. Precisamente por eso la cuestión de ver precios verdaderamente al mayoreo para tener buenos costos y de no tener personal excesivo en sus proyectos. Cuiden por favor ese aspecto para que entonces no vaya a ser que nuestros egresos sean mayores a nuestros ingresos y por el contrario, tengamos proyectos sanos en los cuales los ingresos superen claramente a los egresos y entonces sea atractiva para ustedes o quienes vayan a ser los futuros socios, el futuro grupo de trabajo, los futuros empresarios, pues tengan un proyecto que a primera vista sea atractivo, sea rentable. Pasamos a nuestra siguiente pestaña. Eso fue para regresarnos un poquito a lo que ya habíamos visto y que esto no esté fallando en su tarea integradora. Entrando ya a lo que es el presupuesto de inversión, en general, los equipos hicieron un buen trabajo de clasificación. Hay errorcitos. Yo les pido que por favor cuidemos la clasificación de sus cuentas. Esta información del presupuesto de inversión va a salir desde luego de lo que ustedes también trabajen en su estudio técnico. Aquí ustedes van a tener que determinar qué maquinaria y equipo va a ser necesario para elaborar la mermelada, el vino, el aderezo o cualquier proyecto que ustedes estén trabajando. También el estudio técnico nos va a decir qué herramientas necesitamos utilizar, qué mobiliario vamos a utilizar. En vehículos, a la mayoría de los equipos les sugerí que utilizaran motorrepartidoras, dado que sus productos no son muy voluminosos y este tipo de vehículos van a implicar un gasto menor para el proyecto. También qué equipo de oficina, qué equipo de cómputo, si era necesario algunas construcciones, aunque en la mayoría de los proyectos es recomendable en un inicio recurrir a la renta de locales, sobre todo porque la mayoría de los locales, sobre todo los que no se ubican en un espacio céntrico, tienen costos accesibles. Entonces, pensando en que el recurso financiero es escaso, es recomendable que la mayoría de los equipos utilicen, por favor, rentas. Pero si utilizan ustedes rentas, no vayan a colocar las rentas en inversión fija. Las rentas irían colocadas como un gasto de administración. ¿Sí? Aquí irían colocadas. Aquí abriríamos una pestaña adicional, insertaríamos y aquí colocaríamos renta de local. Le quitaríamos desde luego
este sombreado. Lleno, y ya colocaríamos lo que fuera la renta de local. Evidentemente, pues ese sería el caso si recurríamos a rentas en lugar de construir un local, lo cual es recomendable. En el caso de este proyecto que estamos aquí mostrando, pues muestra una mayor bonanza financiera, pero no es el caso de todos los proyectos. Entonces, cuando no es así, no es conveniente tener contemplada la construcción de edificios, porque normalmente la construcción es implica una erogación fuerte. Igualmente aquí estamos viendo que es un proyecto grande, por eso es que está adquiriendo 1 hectárea de terreno, pero la mayoría de los proyectos, incluso si utilizan algún terreno, muy seguramente pues van a utilizar un lote de 10 por 20 o de 20 por 20. Entonces, obviamente, el costo aquí de inversión de un terreno va a ser mucho menor. Evidentemente, si optamos por la opción renta, pues aquí no debe de aparecer ni terrenos ni edificios. Ese sería el caso. Aquí lo volvemos a regresar. Aquí va a depender de lo que estén determinando cada uno de los equipos. Volvemos a regresar la información. ¿Sí? Importante que sus fórmulas estén bien elaboradas. No observé problemas importantes en la última práctica, entonces no me detengo únicamente a la recomendación de sí cuidar ese aspecto. Tampoco observé problemas en la clasificación que hicieron los equipos en el último trabajo de inversión diferida. No nos detenemos mucho, únicamente recomendar hacer muy bien sus clasificaciones. Y aquí en el capital de trabajo, aquí sí observé en algunos equipos confusión y problemas. Aquí sí nos detenemos un poquito más. Aquí vamos a ir trabajando rubro por rubro, aspecto por aspecto. Vamos a suponer que esta información, por ejemplo, no estuviera. Vamos a borrarla. Costos de producción, pues tenemos que ir enlazando la información de dónde va a salir la información referente al capital de trabajo, los costos de producción, los gastos de administración, los gastos de venta, pues sabemos bien que es algo que trabajamos en la unidad pasada y que está dentro del presupuesto de egresos. Entonces, vamos al presupuesto de egresos. Tenemos como primer costo de producción materia prima y le damos Enter. Suponiendo que no tuviéramos aquí el total mensual que vamos a utilizar, ni tampoco de pues simple y sencillamente le damos aquí igual. Nos vamos a ver cuál es el total que vamos a gastar mensualmente de materia prima y es esta cantidad. ¿Sí? Evidentemente, aquí tenemos ya la fórmula, pero si no la tuviéramos, pues aquí vamos a multiplicar la cantidad de meses que estamos previendo para capital de trabajo por el total mensual y entonces tenemos la cantidad de materia prima que vamos a requerir para esos 3 meses. Bueno, pues ya trabajamos el primer aspecto de los costos de producción, que era materia prima. Luego nos vamos de materia prima, siguen los insumos. Perfecto. Entonces nos vamos a insumos. Igual tenemos una previsión para 3 meses. ¿Qué cantidad tenemos en insumos? Nos vamos para acá. Y en insumos tenemos 2.162. Le damos clic a la cifra. Y así vamos trabajando con el siguiente aspecto. Después de insumos, siguen los gastos indirectos de fabricación por 1.590.
Ahí no borramos la cantidad, ya la tenemos aquí colocada y este el enlace. Y aquí después de los gastos indirectos, finalmente tenemos los sueldos y salarios de producción por 7,000 pesos. Muy bien. Y de la misma manera fuimos haciendo los enlaces para los gastos de administración y también lo que corresponde a los gastos de venta. Y todos fuimos multiplicándolos por 3 meses, que es nuestra previsión que estamos haciendo para capital de trabajo. En el caso de la mayoría de los proyectos que yo veo que ustedes vienen trabajando son pequeños proyectos agroindustriales. Den cuando menos 2 meses de capital de trabajo. En este proyecto estamos trabajando con 3 meses, pero ustedes den cuando menos 2 meses. Es decir, pueden dar 2, pueden dar 3, pueden dar 4 meses. Dado que son pequeños proyectos, no proyectos muy grandes, a lo mucho de en 4 meses, de 2 a 4 meses. Eso lo dejo a criterio de cada uno de los equipos. Mi recomendación especial sería que sea de 2 a 3 meses. Evidentemente, después de la multiplicación de cada uno de estos aspectos, pues vamos a ir sacando los totales, de tal manera que aquí colocamos igual suma, abrimos paréntesis, sumamos los diferentes costos de producción y pues ya tenemos el total. Y lo mismo hacemos con los gastos de administración y lo mismo con los gastos de ventas. Evidentemente, la suma de costos de producción, gastos de administración y gastos de venta me da mi total de capital de trabajo. Y la suma de el capital de trabajo más la inversión fija y la inversión diferida, pues es lo que me da mi total del presupuesto de inversión. Es decir, que fueron las celdas que jalamos, E2, E30 y E54. Si nos vamos a E30, es la inversión diferida. Y si nos vamos a E2, fue la inversión fija. Perfecto. Entonces tenemos bien establecidas nuestras fórmulas. Igual fuimos determinando qué aspectos iban a ser puestos por los socios y qué aspectos iban a ser puestos por inversionistas externos y va a ser parte de financiamiento que vamos a obtener. ¿Sí? Y la suma de la aportación de socios del total y la suma del total de financiamiento nos debe dar exactamente lo mismo que obtuvimos en nuestro presupuesto de inversión. Y de esta forma hacemos la comprobación. Perfecto. Ya que tenemos esta información, estimados jóvenes, debidamente comprobado, así como lo hemos visto, pues ya nos vamos a armar nuestros cuadros de depreciación y amortización. Observé en algunos de los equipos fallas en sus porcentajes. ¿Sí? Recuerdo que esta información viene de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, los aspectos que en su práctica previa les marqué que estaban mal sus porcentajes, favor de investigarlo bien para que no coloquemos información errónea. También marqué en algunos casos de algunos proyectos algunos errores. Un ejemplo, observé en algunos equipos que, por ejemplo, aquí hicieron, por ejemplo, aquí una depreciación para otro año más y pues ya teníamos un valor de rescate negativo. Eso aquí nunca debemos de tener datos en negativo. Entonces, si les dejé sombreado así en rojo, pues quiere decir que aquí hay un error.
¿sí? Entonces, esos son los errores que cometimos en la práctica. Algunos equipos, no todos, evitarlos acá. Si les puse esa práctica es porque no podemos tener un resultado negativo, como explicamos en en su momento en la teoría. En la teoría no deben de ver estos resultados negativos. Entonces vamos a deshacer esto. Dado que si el porcentaje de herramientas es el 35% anual, pues el primer año fueron 35, el segundo año otros 35, ya llevamos 70. Entonces, para el tercer año solo vamos a depreciar el último 30%. Por eso es que aquí estamos multiplicando por 0.3. Así es, no nos podemos exceder del 100%. Aquí en el caso de maquinaria y equipo, como era el 10%, aquí 10, 20, 30, 40 y 50. Entonces llevamos el 50% depreciado. También observé errores de que acá estaban sumando no todos los años. En algunos equipos, por ejemplo, en lugar de llegar hasta el año 5, estaban, por ejemplo, aquí con F4 y entonces pues estaban haciendo una sumatoria solo de 3 años. No, no, no. Aquí lo correcto es sumar todos los años de depreciación. Es decir, los 5 años. Entonces aquí debimos de haber llegado hasta H4, que era lo correcto. Y si teníamos mal las demás fórmulas y ya corregimos lo de la primera fila, pues nada más jalamos la fórmula hacia abajo y ya esto está correcto. ¿Sí? Vamos a otro caso. Aquí, por ejemplo, algunos equipos pudieron haberse aquí excedido y llegar a depreciar un vehículo hasta el 5.º año, lo cual sería incorrecto, porque si la depreciación de un vehículo es el 25% anual, pues primer año 25, segundo año otros 25, llevamos 50, tercer año otros 25, llevamos 75, cuarto año otro 25%, llevamos el 100. Entonces se terminó de depreciar totalmente el bien. Ya no tenemos por qué depreciar un 5.º año porque entonces estaríamos depreciando al 125%, lo cual es incorrecto. Así es, y por eso teníamos un valor de rescate negativo. Entonces, cuidar estos aspectos, por favor, estimados alumnos. Si hubo alguna marca, un sombreado en rojo, es precisamente por este tipo de problemitas. En valores de rescate, ahí no observé el problema de que hubiera fallas aquí en las cantidades que colocábamos, pero sí observé igual que en la amortización acumulada no estábamos sumando todos los años en algunos equipos. Otros estaban muy bien sus cálculos, entonces estaban sumando los 5 años completos de amortización. En algunos equipos no, entonces cuidar que eso no vuelva a suceder aquí en su tarea integradora. Finalmente no observé prácticamente ningún problema en el caso de los cuadros de amortización de deuda, pues prácticamente todos los equipos ahí estaban trabajando bien su información. Recordar, aquí sombreé la información clave, que acá para jalar el saldo final, que va a ser nuestro saldo inicial de deuda, pues nos vamos al presupuesto de inversión y nos vamos a donde tenemos el total de lo que estamos pidiendo en financiamiento. ¿Sí? Y entonces
ya de ahí se va calculando lo que corresponde al pago de intereses y pago al capital. Muy bien, en este caso tenemos 5.70 como pago semestral, pero pues puede suceder que a la hora ya de estar concretando, pues el 7%, entonces simple y sencillamente el cuadro ya viene prediseñado para adecuar esto. Si se dan cuenta, ya se modificó nuestro pago de intereses y los demás datos. Volvemos a regresar al 570, es un ejemplo únicamente. También cuidar, jóvenes, que en los cuadros de depreciación tengamos los totales de cada uno de los años, el total de la depreciación acumulada y el total del valor de rescate. Y lo mismo con el cuadro de amortización. ¿Sí? Aquí lo tenemos calculado. Y tener la suma de nuestros valores de rescate. Bien, estimados alumnos, con esto damos por concluida la explicación de los aspectos que debemos de cuidar de nuestra tarea integradora. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Les deseo mucho éxito. Estoy seguro que van a hacer un muy buen trabajo, estimados alumnos. Hasta luego.